Hace poco aquí en el canal subí un video desmintiendo ese discurso que siempre ha tenido Israel de decir que son el pueblo elegido de Dios. En ese video comprendíamos que no fueron elegidos por un Dios verdadero, sino que todo lo contrario, fueron seleccionados entre los pueblos semíticos por un ser que se hizo pasar por Dios, el que en la actualidad conocemos como Jehová. A Jehová le correspondió dentro de estos pueblos semíticos que portaban esta genética Elohim, producto de la mezcla de estos seres que cayeron acá con las mujeres humanas. Estos Elohim sabían que la genética se concentró en esa región del planeta y dentro de esos pueblos a Yahvé le correspondió el pueblo de Israel, porque él al escoger a Abraham, evidentemente le pertenecía esa descendencia. Y a partir de ahí, las futuras generaciones de este pueblo, pues se convencieron y siguen convencidos que realmente fueron escogidos por un ser superior. Otra de las promesas que ellos siempre han dicho dentro de su discurso es que hay una porción de tierra en este planeta que les pertenece. Y en este video vamos a analizar eso para ver si es verdad o si más bien hace parte del mismo proceso de manipulación donde ambas promesas son totalmente falsas. El hecho de que serían un pueblo elegido y lo otro es que supuestamente ese Dios les habría prometido una tierra. Yahvé afianzó su promesa, ¿no?, con todos los patriarcas, evidentemente empezando con Abraham, que es con quien él establece el pacto inicial. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Esto está en el Génesis 12 del 5 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, Abraham llega a un territorio que ya estaba poblado, en este caso por los cananeos y otros pueblos. Y los cananeos se llamaban así por la tierra de Canaán. Así se llamaba ese territorio. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, la tierra de Canaán es esta. Esta es la antigua tierra, la que hoy se llama Israel. Antes era la tierra de Canaán porque aquí vivían los cananeos, los amorreos, los hititas, los heveos, incluso había una zona como vemos acá donde vivían los filisteos. Habían varios pueblos que ya habitaban por todo este territorio. Entonces, cuando Abraham llega como forastero desde Ur de Caldea, Jehová le dice al momento de llegar aquí que esa tierra en la que él está, la que acaba de llegar, es la que él daría a su descendencia. Claro, para poder darle esta tierra, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Pues sacar a todos estos pueblos que ya antiguamente se habían establecido ahí durante miles de años y sacarlos no de buenas maneras, con guerras, con destrucción, con desplazamientos, como por ejemplo lo vimos en el libro de Josué. Y esta es la tierra o la primera tierra que le promete a Abraham. Y sí, menciono primera tierra porque realmente la tierra prometida son tres dimensiones, por así decirlo, o tres tierras prometidas, un video que hace algún tiempo subí aquí al canal explicando en profundidad el tema de las tres tierras, pero bueno, aquí lo vamos a repasar. Hacia el Génesis 15:18, Yahvé le promete la otra dimensión de esa tierra prometida a Abraham, cuando le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces ya aquí no es solamente la tierra de Canaán, como menciona en la primera cita, un lugar específico, sino que ya en esta dimensión demarca unos límites que tendría ese territorio. Y los límites irían desde el río de Egipto, que es el río Nilo, el río principal de Egipto, hasta el Éufrates, por allá en lo que era la antigua Mesopotamia. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del Gran Israel, que es un discurso incluso que en la actualidad Benjamín Netanyahu sigue diciendo, ¿no?, que uno de los objetivos es lograr la extensión del Gran Israel, como vemos acá, que se extiende, este es el río Nilo, aquí a la izquierda, y hacia la derecha el río Éufrates, que incluso se dice que la bandera de Israel, que tiene una franja azul arriba y una franja azul abajo, representan estos dos grandes ríos, el Éufrates y el Nilo. Ese es un significado, digámoslo así, oculto, ¿no?, que podrían tener estos símbolos, porque si usted busca, ellos dicen que eso significa otra cosa, pero realmente son los dos ríos, y en el centro, la estrella, que es el territorio principal,
que era la antigua tierra de Canaán con Jerusalén. Esto simbolizaría la estrella de 6 puntas, arriba la franja azul del río Éufrates y abajo la franja azul del río Nilo. Esta sería la extensión del Gran Israel, la segunda tierra prometida. Pero hay una tercera que la vemos en esta cita, en el Génesis 13 del 14 al 15. Y Jehová le dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. A los 4 puntos del horizonte le dijo a Abraham que mirase y le prometió que toda esa tierra que él ve, hasta donde sus ojos puedan llegar, bueno, y el horizonte ya sabemos que no tiene un límite específico, pero le dijo que toda esa tierra que veía se la daría a él y a la descendencia para siempre. Ahora, ¿cuál es esta tierra que de donde Abraham estaba no tenía límites? Claro, el horizonte, según donde usted mire, se va extendiendo y no tiene un límite claro. Por lo tanto, aquí la promesa que le estaba haciendo Jehová a Abraham era que realmente la tierra que iba a poblar la descendencia de Abraham y que su falso Dios les daría, estamos hablando del planeta Tierra entero, y esta es la tercera dimensión de esa tierra prometida. Primero, la tierra de Canaán como plan inicial, que bueno, llegaron en el libro de Josué, ahí se explica cómo ellos conquistan la tierra. Luego sería el Gran Israel, que siguen trabajando para eso en la actualidad. Y por último, el planeta Tierra, que es cuando, bueno, ya hayan logrado el Gran Israel, reconstruir el templo, traer a su Mesías, porque al final su Mesías es el que les dará la autoridad mundial con ese orden global dirigido desde su Mesías y dirigido desde Jerusalén. Y esta sería la promesa, que ellos también en su discurso lo dicen, que tienen una tierra. Ellos saben que la promesa real es el planeta entero, pero tienen que empezar desde la antigua tierra de Canaán, el Gran Israel, para gobernar el mundo. Cuando haya venido el Rey del mundo, su Mesías, este les entregará todo el dominio de las naciones y todas las naciones estarán bajo su control. De hecho, cuando vemos la promesa que le hace ya no a Abraham, y aquí estamos en los tiempos de Isaac, que es el hijo de Abraham con el que Jehová confirma el pacto. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí a Isaac le está diciendo que se quede en esta tierra, es decir, que no vaya más abajo hacia Egipto, sino que se quede ahí, en tierra de Canaán, porque esa es la tierra que él le daría junto con todas las promesas que hizo Abraham, ¿no? La tierra de Canaán, el Gran Israel y el planeta entero. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y ojo con lo que dice acá: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones de la tierra. Aquí está hablando de un dominio mundial. Es decir, las naciones de la tierra serían controladas por, bueno, toda la descendencia de Isaac. Y ese pacto se reconfirma con Jacob, el que sería el hijo de Isaac, con quien Jehová sigue la línea del pacto. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de esa escalera, ¿no? En esta visión que tuvo Jacob, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta es la tierra que aquí confirma Jehová a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Le hace la misma promesa, ¿no?, a Jacob, ya la que le había hecho Isaac, de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas en la simiente de ellos. Y también interesante lo que le dice, ¿no? Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, que es lo mismo que le dijo a Abraham aquí, ¿no? Que mirara a los 4 puntos del horizonte y toda esa tierra le daría. Una vez más, el planeta entero confirma aquí con Jacob. Luego, pues los descendientes de Jacob, que serían sus hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel, ya ustedes saben que, bueno, terminan en Egipto. Surge Moisés como un caudillo, donde Jehová contacta nuevamente al pueblo mediante Moisés, lo sacan de Egipto,
Los llevan a vagar 40 años por el desierto y lo que hace Jehová en el desierto es confirmar el pacto con el pueblo, ya que en el desierto les dice: he descendido para sacarlos a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa con la que Jehová pues endulzó los oídos de este pueblo para que le siguieran. Y resulta que cuando llegan a esta tierra no era de leche y miel, era una tierra que estaba habitada y les tocó meterse en unas guerras sangrientas para, bueno, poder conquistarla, ¿no? También en el Éxodo 6, 7, 8 dice: os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando darla a Abraham, Isaac y Jacob. Y en Deuteronomio 1:8 le dice: entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Esa es la última ordenanza, ya cuando llegan ahí a las cercanías de la tierra prometida, a la cual Moisés no pudo entrar, porque entraron comandados por Josué, ya que, bueno, Moisés al último se le reveló un poco a Jehová, entonces entran comandados por Josué, ya una generación prácticamente diferente a la que había salido de Egipto, porque pasaron 40 años, hubo muchas matanzas en el desierto, porque de esa forma Jehová se aseguró que quedara la generación más fiel a sus mandatos. La primera generación que salió de Egipto, pues renegaba por todo, Jehová no los convencía del todo, pero a punta de los castigos para que obedecieran, fue sometiendo su voluntad y también acabando con los rebeldes. Tanto así que los que fueron naciendo en el desierto o los que estaban pequeños que salieron de Egipto ya fueron moldeando su pensamiento, incluso su genética, para hacerlos más obedientes a este plan. Tanto así que cuando ya salen del desierto es un pueblo con una mentalidad diferente y entran a arrasar en tierra de Canaán a todos esos pueblos con un líder bélico, un líder sanguinario como lo era Josué. Entonces ya el cumplimiento de la promesa se da en el libro de Josué en el capítulo 21, cuando ya aquí dice que Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, ¿no?, de los pueblos que habitaban allí, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. O sea, ellos llegaron a esta tierra, arrasaron por completo a estos pueblos. Usted puede leer el libro de Josué y ahí va a estar descrito cómo ellos destruyen al Ebeo, al Jebuseo, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Filisteo, absolutamente todos, y entran allí. Muchos fueron exterminados y otros pues tuvieron que irse desplazados a los lugares ahí alrededor. Tanto así que Israel quedó rodeado de enemigos, como bueno, sigue sucediendo en la actualidad, porque muchos de los descendientes que hoy en día rodean a Israel, estoy hablando en la actualidad, todos los países que están alrededor, bueno, son varios descendientes de estos antiguos pueblos que estaban en ese territorio de Canaán. Entonces aquí hay una guerra ancestral por parte de todas estas poblaciones, donde Israel llegó como forastero, pero llegó a arrasar y a quitarle el territorio a la gente que ya estaba establecida ahí hace miles de años. Y todo por mandato de un falso Dios que los eligió, los llenó de promesas, una historia que incluso en la actualidad Israel está absolutamente convencido de que es así, de que ellos son el pueblo elegido y de que esa tierra les pertenece. No solamente esta tierra, el gran Israel y el planeta Tierra. Entonces ya vemos en la actualidad por qué hacen todo lo que hacen por recuperar el territorio. Recuerden que en el 70 después de Cristo, ellos duraron ahí en Israel hasta el 70 después de Cristo, ellos se van en la diáspora y en ese territorio quedaron algunas poblaciones que eran pues descendientes, ¿no?, de los pueblos que antes habitaban allí, y comenzaron pues a multiplicarse y a establecerse ante la ausencia de los hebreos que se habían ido en la diáspora. Esos pueblos que se quedaron allí es lo que, bueno, posteriormente hemos conocido como los palestinos. Ellos en su momento fueron desplazados por las guerras que se relatan en el libro de Josué, pero después del 70 después de Cristo, ellos vuelven a retomar ese territorio que ancestralmente tenían. Y luego, hacia el año 1948, cuando se establece oficialmente el Estado de Israel en Palestina, se vuelve a repetir la historia. Israel vuelve a ese territorio que habían dejado en el 70 después de Cristo, porque la promesa de su Dios consistía en que esa tierra es de ellos, y vuelven con esa convicción a arrasar una vez más a los pueblos que estaban habitando en tierra de Canaán. Es decir, la historia se repitió, porque los palestinos representan en el símbolo a todos estos pueblos que antes vivían allí. Y además de esto, encienden las guerras con sus vecinos,
como lo vemos con Irán, con Siria, con el Líbano. ¿Y por qué hacen esto? Miren aquí, usted lo está viendo en el mapa, para extender sus fronteras en lo que sería el Gran Israel. Esto al final yo creo que ellos lo van a terminar de conseguir con el tema de la Tercera Guerra Mundial, porque así como lo vienen haciendo, pues es bastante complicado, pero después de un conflicto bélico mundial, por lo general las fronteras se reescriben, se reorganizan, se reconfiguran, como sucedió desde los conflictos del siglo pasado, y es posible que Israel aproveche todo ese caos para extender sus fronteras. Esa es una posibilidad, pero bueno, solo ellos sabrán cómo irán a hacer esto si es que al final lo logran hacer. Y por último, pues el conflicto que tienen en contra de toda la humanidad, como nos llaman ellos, los Goyim, porque al final ellos consideran que incluso el planeta Tierra les pertenece, porque su Dios, entre comillas, los eligió por encima de todos los pueblos y les dio autoridad sobre este planeta. Pero lo que muchos no entienden es que el ser que les hizo estas promesas al pueblo de Israel, evidentemente no es un Dios verdadero. Estamos hablando de uno de estos seres, de los tantos seres que en la antigüedad influyeron en culturas como la Sumeria, seres que no son naturales ni originarios del planeta Tierra, seres que pertenecen a humanidades desviadas de otros mundos y que luego de destruir otras humanidades y otros planetas llegaron al sistema solar, pasando por algunos otros planetas del sistema solar, pero al final se establecieron en la Tierra. Llegaron aquí en sus naves con su alta tecnología y claro, haciéndose pasar por seres superiores, los pueblos ancestrales los vieron como los dioses. Sometieron a los pueblos con castigos, con armas de alta tecnología que podían arrasar pueblos enteros, tanto así que los seres humanos llegaron a adorarles, porque si les hacían caso, estos falsos dioses les daban bendiciones. Entonces lo que le pasó al pueblo de Israel fue exactamente eso. Fueron elegidos dentro de todos los pueblos semíticos a través de Abraham por uno de estos Elohim o uno de estos Anunnaki, que al final Anunnaki traduce los que del cielo venían, o Elohim, que traduce los poderosos. Al final son razas extraterrestres de alta tecnología y estos engendros se repartieron la tierra. Bueno, principalmente las tierras de Medio Oriente, como lo dice acá en el Deuteronomio 32 del 8 al 9. Cuando el Altísimo, que este era el líder de los Elohim que llegaron a ese territorio, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estos se repartieron todo esto, algo que siguen haciendo las potencias y algo que han hecho los imperios, ¿no? Repartirse tierras, recursos, pueblos. Eso la humanidad lo aprendió de estos seres, que fueron los primeros en colonizar y crear imperios. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces Jehová, que ya lo hemos denunciado, que pertenece a estos Elohim, pero ni siquiera era uno de los principales. Jehová era un Dios menor, era un Elohim de un rango inferior, ya que el superior era el Altísimo, o el antiguo Dios El, que era adorado en Cananea, o el Elión, también se le conoce de esa forma. Entonces, este líder supremo de los Elohim, conocido como el Elión, fue el que repartió los territorios entre sus súbditos. A uno le dijo, mira, tú vete para allá, influye en esa cultura. Al otro le dijo, tú te vas más para Asia, tú te vas más para Europa, tú en esta parte de Oriente. Y en el caso de Jehová, el pueblo que le tocó fueron los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue contactado por varios Elohim. Es decir, el Elohim que contacta a Abraham muy posiblemente no es el mismo que lo sacó de Egipto. El que lo sacó de Egipto, que es el que trató ya con la descendencia de Jacob, es decir, el pueblo de Israel, las 12 tribus, es al que se le designó ese pueblo. Es decir, muy probablemente a Jehová se le dijo, mira, por ahí hay un pueblo que ya habíamos contactado en el pasado a través de sus profetas Abraham, Isaac y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales se desprendió una gran descendencia. Hay una genética que tiene esta gente que ahora mismo están viviendo en Egipto. Busca a ese pueblo que tiene esa genética, porque ese es el que vamos a necesitar para poner sobre ellos un plan de control mundial. Y Jehová, ¿qué fue lo que hizo? Contactó a Moisés, perteneciente a este pueblo, y con estas promesas los convenció de que ellos eran los elegidos de un ser superior y que tenían una misión especial. Así que Jacob es la heredad que le tocó, y a partir de ahí ese fue el pueblo de Jehová, el que llevó por el desierto, el que metió a tierra de Canaán, y bueno, ya sabemos toda la historia. Y este fue el mapa que se repartieron los Elohim. Parte de Asia, principalmente todo lo que es Medio Oriente, el sur de Europa y también algunas partes de África. Por eso usted notará, cuando busca los imperios, ¿no? Los territorios de los imperios más
sangrientos de la historia, usted se va a dar cuenta que se establecen principalmente en toda esta región. Usted va a notar que este territorio, si usted lo busca en mapas satelitales, es principalmente desértico. Y usted va a notar que los grandes conflictos que se siguen librando en la actualidad suceden aquí. Entonces no es casualidad, es un territorio, una zona donde habitan unos pueblos con una herencia y una genética que siempre ha sido bastante hostil, porque aquí es donde está el legado de estos seres. Aquí se repartieron la tierra, aquí eligieron pueblos y aquí sembraron su genética, que es lo que dice el libro apócrifo de Enoc, como lo vemos acá en el capítulo 6, cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, porque estos seres son humanidades, pertenecieron a humanidades, son seres físicos que sienten placer, así como lo podemos sentir nosotros, ¿no? Entonces vieron a las mujeres y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Se quisieron mezclar con ellas. Entonces Shenbiasa, que era su jefe, que este podría ser el mismo Elión, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Pero todos ellos respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos bajo anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. ¿Cuál era el proyecto? Mezclarse con las mujeres para tener hijos y dejar aquí una descendencia. Por eso Abraham es contactado, Isaac es contactado, Jacob es contactado y luego los descendientes de Jacob, porque ahí estaba el proyecto de ellos, los descendientes genéticos de ellos, donde pues ahí se iba a cristalizar ese plan. Por eso fue escogido este pueblo, no por Dios, sino ya estamos viendo por quién. Entonces todos juraron y se comprometieron al respecto los unos a los otros bajo anatema. Eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido bajo anatema. Entonces el monte Hermón, que está al norte de Israel, al sur del Líbano, ahí cerca de esa frontera, también hay una parte en lo que es el territorio de Siria, es decir, más o menos por acá, por donde estoy moviendo el cursor, por acá estaría el monte Hermón. Aquí descendieron los Elohim en este territorio, aquí es donde se estableció la gran cultura, ¿no?, de la antigua Sumeria, impulsada por estos seres, y bueno, por todo este territorio es donde se dieron muchos de los eventos históricos que en la Biblia están descritos, porque aquí fue donde sucedió la influencia de estos seres. Aquí se mezclaron con las mujeres y aquí surgieron las razas híbridas. Los Nefilim, los gigantes que estuvieron por todo este territorio. Y no solamente los gigantes, razas híbridas que no eran gigantes, eran iguales a los seres humanos físicamente hablando, pero portaban una genética que, bueno, descendía de estos Elohim. Por lo tanto, si estos seres debían dejar en las manos humanas el plan de dominio mundial, debían dejar ese plan en las manos de un pueblo que portara la genética de los Elohim, que fuera descendiente de ellos, para que al final pues les hicieran caso, ¿no? Y así lo hicieron. Los pueblos semíticos portaron esa genética y de ahí escogieron a Abraham. Entonces el Elión, que era el líder, se encargó de repartir el territorio, de repartir los pueblos entre sus súbditos, los demás Elohim de menor grado. Él repartió los territorios de Asia, de África y de Medio Oriente, como vemos acá. Horus, Anubis, Isis, en lo que es África, Egipto, Zeus, más al sur de Grecia, Moloch, ahí en Medio Oriente, Vishnu, Brahma, Kali, en Asia, Marduk, también en la zona de Medio Oriente, y Azazel, también en Medio Oriente. Y por supuesto, la figura de Jehová, también en ese sector de Medio Oriente, que este fue el encargado de contactar a los descendientes de Jacob. Jacob, la heredad que le tocó, y a partir de ahí comenzó el plan de la tierra prometida, del gran Israel y el planeta Tierra. Entonces, como vemos, quienes eligieron pueblos fueron los falsos dioses, ya como lo veíamos en el video pasado. Y también quienes prometieron tierras son los falsos dioses, estos Elohim. Porque si hablamos del Dios verdadero, como por ejemplo dice Hechos 17, del 22 al 27, derivado de las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero no promete tierras, porque primero no es alguien que tenga intereses geopolíticos, no es alguien que tenga intereses en elegir un pueblo para desarrollar un plan, porque no estamos hablando de un señor, no estamos hablando de alguien, estamos hablando de una inteligencia universal creadora, la inteligencia de la cual se desprendieron todas las creaciones, que, bueno, no es alguien, un señor por allá sentado
no tiene emociones humanas y no tiene intereses personales para elegir un pueblo sobre los demás. Y aquí en Hechos es Pablo el que, estando en Atenas, les habla a los atenienses sobre el Dios no conocido. Y dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ya que los que sí habitaban en templos eran los Elohim. El Dios verdadero no necesita templos de piedra, porque el verdadero es la misma creación. Se manifiesta en la planta, en el río, en el sol, en el niño, en el anciano, en las estrellas, en el planeta Tierra entero. Es la energía de vida que lo mueve todo. ¿Cómo usted va a condensar eso en un edificio? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ni rezo, ni diezmo, ni sacrificio, absolutamente nada. Porque Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es la misma vida. La existencia del universo que se sostiene por la energía de la vida, esa es la manifestación del Creador. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es decir, no hay una sangre o un pueblo superior, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. No hay una tierra escogida o un territorio específico que le designó a un linaje de sangre en concreto. No, hay un solo linaje, una humanidad, y esa humanidad tiene un lugar para habitar, y es toda la faz de la tierra. Ni pueblo escogido, ni tierras prometidas. Y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque como dice más adelante, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, porque vivimos en su creación, nos movemos en todo lo que es el universo y somos, porque una partícula del Creador palpita dentro de nosotros. Y también aquí para recordar este conocimiento de la lógica, donde también nos confirma que el Creador universal no realiza alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No, que yo te prometo una tierra, pero tú serás mi pueblo y me tienes que obedecer. Eso no existe en la creación. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas, sabedlo. Conoced la ley universal, cómo se manifiesta en la creación, y de esa forma podremos conocer al Creador. Usted notará que dentro de la naturaleza no hay pueblos escogidos ni tierras prometidas. O es que usted ve, por ejemplo, que un árbol de manzanas elige a unos seres humanos sobre otros para a algunos darles manzanas y a otros no dárselas. No, la creación no tiene esas predilecciones. ¿O acaso el árbol de manzana dice, no, yo solamente puedo crecer en una tierra prometida, en el resto del planeta yo no crezco? Bueno, si usted lo va a plantar en la Antártida o en el Polo Norte, seguramente no crecerá, pero ya estamos hablando de condiciones climáticas. Pero siempre y cuando esté en las condiciones, el árbol no elige tierras. Él crece y da fruto igual para todos. Y en este ejemplo que estoy poniendo, el árbol replica el principio y las leyes de la creación. Es semejante a ese principio, por eso dice acá, cuando conozcamos la ley, entonces conoceremos al Creador. La naturaleza es una manifestación del Creador. Teniendo en cuenta eso, podemos entender hasta cierto punto cómo actúa el Creador, cómo se manifiesta. Por lo tanto, no hay ni pueblos elegidos ni tierras prometidas. Así que el cuento de que Israel es el pueblo elegido de Dios, ya vimos en ese video anterior que es falso, y Dios tampoco les prometió una tierra. Quienes le prometieron la tierra fue la invasión extraterrena negativa que cayó aquí a la tierra hace miles de años. El Dios que ellos predican es un falso Dios, no es el Creador universal, y entendemos que al final ellos están cumpliendo la agenda de unos seres oscuros que se hicieron pasar por dioses en la antigüedad. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.